Muy buenas noches para todos. 8 de la noche, hora Colombia. Quiero darles la bienvenida a su programa, Un Café con los Inmobiliarios. Hoy tenemos una historia de éxito. Una persona que empezó desde ceros. Hoy, un gran empresario que se creó una mentalidad de abundancia. Hoy lidera equipos a lo largo de su país. Se caracteriza por ser un gran ser humano, una persona bondadosa, una persona que ayuda, una persona entregada a su equipo. Padre de familia, esposo. Con ustedes, Ronald de la Hoz, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero. Bienvenido. Hola, Herbert. Qué honor me hace aquí estar conectado con ustedes en esta hermosa transmisión. Para ustedes, desde aquí donde soy 100% conectado para darle lo mejor de mí. Hoy voy a decir cosas que nunca he dicho, así que quédate hasta el final de la transmisión porque esto se va a poner súper interesante. Así es, una entrevista que va a ser espectacular. Como dice Ronald, no te pierdas un solo minuto. Bueno, queremos empezar, que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Cómo es tu vida antes de iniciar en los bienes raíces? Porque tengo entendido que tú fuiste mototaxista, vendedor de guineo, ayudante de construcción y policía. Cuéntanos cómo es esa trayectoria, cómo es esa parte de esa vida, por favor. Bueno, Herbert, te cuento que, sabes bastante de la historia. Yo nací en Barranquilla. Para resumirte un poco, mi vida comenzó cuando mi papá hizo una transición de ciudad. En ese momento, mi papá se fue a vivir a la ciudad de Santa Marta. Nací en Barranquilla, nos fuimos a Santa Marta. En esa época, yo recuerdo que mi familia de Santa Marta, yo no la conocía. Y ahí comienzan los aprendizajes. Yo no conocía a la familia que mi papá tenía en Santa Marta. Y nos fuimos allá por necesidades, porque estábamos pasando trabajo literalmente en la ciudad. Y allá mi papá con sus 3 hijos, yo soy el hijo del medio, resulta que mi papá se fue a trabajar como vigilante en una empresa y en una habitación estábamos los 5 que nos había dado hospedaje el padrastro de mi papá, es decir, el esposo de mi abuela, que yo ni conocía a mi abuela ni conocía a mi papá. Y ahí comenzó, Herbert, la historia, porque ese mundo de sacrificio, mi papá no podía con la carga completa, y a nosotros la inquietud de querer aportar, de querer darle la mano a mi mamá, inicialmente de querer salir de ahí donde vivíamos, fue que nos hizo esforzarnos para conseguir nuevas cosas. Estamos agradecidos hoy con la familia de mi abuela, que en paz descanse, pero la verdad es que estábamos incómodos porque habíamos llegado literalmente a una familia desconocida y los hábitos y costumbres eran totalmente diferentes. Entonces eso para nosotros fue frustrante como familia porque veníamos acostumbrados. Mi papá trabajó en el mercado público durante mis años de vida pequeños y él me llevaba al mercado y a mí me gustaba ese ambiente. Pero ese sacrificio de estar en una ciudad donde no conocíamos a nadie y estar arrimados nos hizo hacer diversos tipos de cosas, dentro de los cuales a corta edad yo fui ayudante de albañilería porque yo quería tener mis primeros centavos de dinero. ¿A los cuántos años? ¿A los cuántos años inicias con ese trabajo? A los 10 años de edad, Herbert. Wow, muy joven, un niño. Un niño. Herbert, recuerdo que cuando yo fui a mi primer trabajo de construcción, yo no podía con el galón de mezcla subírmelo. Recuerdo todavía como si fuera ayer que el galón estaba por la mitad y a mí el compañero de ayudante me lo subía en el hombro porque yo no podía, o sea, yo estaba muy pequeño, y me lo subía y yo lo vaciaba allá donde estaba el oficial trabajando y yo era feliz porque estaba siendo productivo y los fines de semana yo llevaba dinero para donde mi mamá, que era lo que a mí me hacía bastante feliz, llevar dinero a casa. ¿Tú te acuerdas cuánto dinero era en ese tiempo? Yo me acuerdo, Herbert, que en esa época había un ayudante oficial de albañilería, le pagaban, creo que eran 20,000 pesos el día. Y a mí, por ser menor,
por tener la autorización de mi mamá que me daba luz verde, me daban creo que el 60% o el 50% del día, porque yo obviamente rendía a media máquina. Claro. Yo le agradezco a la persona que me llevaba allá a trabajar. Recuerdo tanto que estábamos en una construcción de un segundo piso y yo no podía subir las escaleras con el galón de mezcla. Entonces yo tenía que dejarlo ahí y la persona me ayudaba hasta arriba y yo de ahí me llevaba hasta el fondo y lo vaciaba. Pero cero excusas, Herbert, cero excusas. O sea, yo tenía que hacer algo para poder llevar algo de dinero a mi casa, a mi mamá, porque mi papá se esforzaba demasiado y el salario que le pagaban en esa época era muy poquito. Así fueron los primeros pasos. Definitivamente cuando una persona quiere hacer algo diferente en la vida es proponérselo, es trazarse un sueño, porque tú te hubieras podido quedar en ese mundo donde estabas. Después de ahí de trabajar, porque eres muy niño cuando estás trabajando de ayudante a albañilería, ¿cómo llegas a ser mototaxista? Bueno, resulta que mi papá tenía una moto, unas 125 Honda, una moto grande. Yo era pequeño. A los 14 años de edad, mi papá me enseñó a manejar. Yo era bastante inquieto. Yo le decía, papá, enséñame a manejar. Esa moto mi papá la compró y se la regaló a mi hermano mayor. Mi hermano mayor en esa época se ponía celoso conmigo porque yo era el que utilizaba más la moto que él. Resulta que a los alrededores donde yo vivía había unas muchachas. Yo fui de los pioneros mototaxistas en la ciudad. Había unas muchachas que trabajaban en unos almacenes de cadena. Entonces yo les dije, si ustedes quieren, a mis dos amigas que comencé, yo las llevo a su trabajo y me pagan la carrera que ustedes pagan en transporte. Entonces así fue. Yo a las 7 de la mañana llevaba una, regresaba y a las 7:20 llevaba la otra y me pagaban semanalmente. Y entonces de ellas dos, la vecina de al lado me dijo, ¿y a mí también me puedes llevar? Y así comencé, Herbert. Te digo que empecé y toda la cuadra, entonces llévame al colegio, llévame. Yo iba, venía, recogía, puros contratos. O sea, no me pagaban como la carrera de hoy pagan el mototaxista, sino que en esa época para mí era puro contratos. Me pagaban quincenal los trabajadores, llevaba estudiantes al colegio, llevaba las muchachas a su trabajo y yo empecé a generar mi propio contrato. Y yo recuerdo, Herbert, desde los 10 años, desde los 11 años que yo empecé a trabajar, Dios me ha dado con la bendición que nunca me ha faltado una moneda en el bolsillo. Desde esa edad que yo empecé a trabajar, siempre he sido tan juicioso que nunca me ha faltado dinero al bolsillo. Y en esa época, obviamente sin educación y sin absolutamente nada. Pero es que desde pequeño tenías una mentalidad y tenías una disciplina para tu trabajo. Sí, a mí lo que siempre me gustó y lo tengo claro era el dinero. Pero yo no tenía la facilidad de poder contar con dinero. En mi época escolar, en la época del bachillerato, Herbert, yo me iba caminando como unos 10 kilómetros todos los días porque me quedara el ahorro para los pasajes. Yo no me gastaba el pasaje. Pero entonces yo tenía malos hábitos, porque lo que me ahorraba, yo no entraba a clases y me iba para el billar a gastármelo con mis amigos. Entonces ahí me iba para el billar, no entraba a clase y en los horarios de merienda, de recreo, como yo no tenía dinero, mi mamá me daba lo poquito que me daba, entonces yo me la rebuscaba en los horarios de recreo. Yo recogía botellas a los dueños de la cafetería y me pagaban por eso los dueños de la cafetería. Recuerdo que en el enfriador del colegio, en la cafetería, hay una distancia un poquito abierta y cuando los estudiantes iban a comprar se le caían los billetes y las monedas por ahí. Bueno, las monedas, porque fue una institución pública, la mayoría de escasos recursos, se le caían las monedas y yo conseguía un palo literalmente de escoba, le pegaba un chicle y yo empezaba a sacar las monedas de ahí. Excelente. Y ahí yo me las rebuscaba. Entonces yo vendía botellas, recogía monedas, no entraba a clases, pero siempre tenía mis centavitos en el bolsillo. Siempre tenía mis centavitos en el bolsillo, pero eso sí, para las maquinitas, porque siempre me encantaron los videojuegos, para las maquinitas y para el billar. Maquinitas y billar.
Y entonces a mí me frustraba cuando no tenía cómo pagar porque, hombre, como niño yo quería tener dinero, pero nunca me daba. Entonces, a pie, 2 de la tarde, yo con mi morralito, caminando desde el colegio, sin almorzar, hasta mi casa, esperando a mi mamá, y siempre yo le decía a mi mamá una mentira, literalmente, que algo había pasado en el colegio. Mamá, hoy salimos tarde por esto, es mentiras. O me quedaba jugando maquinitas o me quedaba en el billar. No, mejor dicho. Dice que no se escucha, dice alguien que no se escucha, miramos. Bueno, si te está gustando esta transmisión, dale muchos corazoncitos, dale muchos corazoncitos. Bueno, cuéntanos, cuando ya entras, ya más grande, mayor, cuando tú entras a la policía, ¿cómo es esa trayectoria ahí? Bueno, entonces iban pasando los años, Herbert, 15 años, 16 años, trabajé como vendedor puerta a puerta vendiendo materiales para construcción. Ahí aprendí lo que fueron las ventas. Las ventas las comencé con mi papá. Las ventas, mi papá a los 6 años de edad me llevó a la plaza de mercado público a que yo lo ayudara con un negocio de ventas en el mercado. Que él vendía aceites, abarrotes, y a mí eso me empezó a gustar desde muy pequeña edad. Cuando yo tenía 15 años, 16 años, entonces tenía ya diversas fuentes de ingresos, Herbert. Yo era mototaxista. Yo en los fines de semana me iba a vender guineo en un carro de mula, en una carretilla en las calles, con un señor gritando, guineo verde, guineo. Yo gritaba literalmente en las calles. Y a mí me pagaban el día de trabajo cuando los fines de semana. Entonces yo ahí empecé a inquietarme. Yo dije, o sea, a mí me gustaba el dinero, pero vuelve y te digo, los mismos vicios de siempre. A malgastarlo, porque desde los 15 años empecé a embriagarme, literalmente. Yo desde los 15 años ya llegaba borracho a mi casa. O sea, yo tuve una vida muy libertina, una vida muy de vagabundo, porque fui muy de la calle. Mi papá todo el tiempo trabajó y mi mamá en casa todo el tiempo, pero mi mamá perdió el control conmigo desde muy pequeño. Yo fui una persona desobediente, pero pienso que esa desobediencia y ese impulso por querer hacer cosas atrevidamente hoy están marcando la diferencia. Porque yo digo algo, Herbert, siempre, si yo para lo malo, malo entre comillas, porque eran cosas de adolescentes, era bueno, ¿por qué para lo bueno no aplicar las mismas técnicas y ser bueno también? Claro, ese impulso, claro, ese impulso de volarme de la maldad, de hacer cosas que no estaban apropiadas, como embriagarme, como estar borracho a medianoche, como ser atrevido, como ser arriesgado, como ser mujeriego. Ojalá y mi esposa no me esté escuchando, pero yo fui muy mujeriego, fue muy mujeriego. En esa época yo tenía muchas novias, no sé qué me veían, porque yo era flaco, sin plata, yo no sé qué me veían, pero bueno, sí fui de tener bastantes amigas. Y en esa época, en medio del proceso, Herbert, mira, yo me inscribí a la policía, a hacer curso de policía, sin tener el dinero, ni mi mamá ni mi papá para el curso, porque el curso de policía se paga, costaba como 6 millones de pesos por persona, el curso, y mi mamá no tenía ese recurso. Y mi hermano me dice, Ronald, están abriendo convocatorias para inscribirse para ser policía, vamos a comprar la carpeta y nos inscribimos los dos. Yo le dije, no, eso a mí no me gusta, yo quiero otro tipo de cosas. Total que, Herbert, nunca fui a ninguna cita. O sea, mi hermano era el que me decía, Ronald, hay un examen, vamos, ya yo te tengo el cupo. Yo llegaba y salía bien. Ronald, hay una prueba de eco y yo salía bien. Y de 1000 que se presentaron en esa época en el departamento del Magdalena donde me presenté, escogieron 88 y da la gran bendición porque ahí estaba Ronald de la Hoz y estaba Andor de la Hoz. Estaban los dos hermanos. No, mejor dicho. Y corre, hermano, porque no había dinero para pagar el curso y venía de a doble. Mi papá tuvo que salir a endeudarse por donde tú no tienes idea para poder comprar el equipo, para poder pagar los gastos y para poder hacer
todo el proceso. Eso fue un sacrificio impresionante. Claro, porque eran dos. Claro, porque eran los dos. Claro, éramos dos. Excelente, excelente, de verdad. Esa parte de la historia, y nos damos cuenta que cuando una persona se propone hacer algo en la vida, lo puede lograr. Muchas veces no necesariamente tiene que tener toda la educación, es muy importante, lógicamente, educarse, pero la persona que por X o Y motivo no tiene esa educación, pero también igual puede salir adelante si se lo propone. Cuéntanos cómo inicias en los bienes raíces, ya entrando en el tema de los bienes raíces, ¿cómo es ese inicio? ¿Qué te lleva ahí? Bueno, Herbert, la verdad, de la historia de la policía, hay unos años de más que me gustaría en su momento contarles. ¿Cómo llegué a los bienes raíces? Resulta que, como toda familia o como toda persona, su anhelo es tener su primera casa. Determinación, ¿cierto? Están diciendo acá que tuviste mucha determinación. No, hermano, tuviste. Eso es lo que me sobra ahorita. Excelente. Eso es lo que me sobra ahorita. O sea, si hay algo que yo tengo ahorita es la determinación por hacer que las cosas sucedan. Y eso me quedó de los aprendizajes del pasado. Pero ahorita, hermano, yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú te determinas a lograr lo que se te dé la regalada gana, lo vas a hacer. El tema está en que nos comemos nuestra propia excusa y nos alimentamos de nuestro propio ego que no nos deja avanzar. Y además de eso nos rodeamos con personas que no son las adecuadas para poder hacerlo. A eso se le llama, dice Vanessa, pasión y compromiso. Y tal cual, pasión y compromiso. Así es. Entonces, Herbert, Dios me dio la gran bendición de conocer a una hermosa mujer, en esa época mi novia, hoy día mi esposa, y teníamos sueños, teníamos cosas por sacar adelante. Queríamos independizarnos como pareja jóvenes, queríamos tener nuestras propias cosas. Yo tenía mis metas, ella tenía sus metas, y hicimos una planeación y contamos con la fortuna de que a dos espacios donde mi mamá vive en Santa Marta había un lote que estaba en venta. Y yo dije, ese lote algún día lo voy a comprar. El poder de la declaración. Cuando usted declara algo en su vida, prepárese porque viene. Por eso va a llegar, así es. Sí, señor. Por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestras palabras. Lo que decimos y lo que decretamos tiene un efecto boomerang en la vida que te regresa multiplicado. Por eso, Herbert, en la enseñanza que nos compartiste esta mañana, debemos honrar la palabra de las personas y nunca hablar mal de nadie, porque cuando hablamos mal de otro, nos estamos señalando 10 veces más. Entonces, teníamos nuestros sueños, Herbert, y teníamos proyectos, hicimos un esfuerzo, un sacrificio, y nos llenamos de fuerza y compramos ese lote. El lote lo compramos sin tener ningún tipo de estrategia, sin tener nada, sencillamente el lote. Y todos los esfuerzos que como pareja tuvimos, le hicimos fuerza para construir nuestra propia casa. Y empezamos con el cimiento y empezamos con la primera habitación y así nos metimos, Herbert. Una pareja de jóvenes. Lo único que teníamos en casa era una silla y era una mesa plástica. No teníamos más nada. Y ahí mi mamá nos regaló un horno microondas. Recuerdo que fue el regalo que nos hizo mi mamá. Y así comenzó nuestra vida en bienes raíces, Herbert. Acá dicen, y aparte de soñar, no cuesta nada, solo hay que dar el paso. Así es. Excelente. Así inicia ese mundo. No, perfecto. ¿Y cómo es esa preparación? ¿Cómo inicia ya esa preparación para ir alineando lo que tú quieras hacer con los bienes raíces? Bien, entonces yo me di cuenta que el ser humano puede desarrollar y tener múltiples fuentes de ingresos en simultánea. En esa época yo tuve muchos problemas de pareja con mi esposa porque los mismos hábitos que yo tuve en mi adolescencia lo tuve en mis primeros años de casado. Es decir, mujeriego, yo tomaba demasiado licor, Herbert, me embriagaba demasiado, o sea, había crecido un entorno que para mí era normal
y para ella que viene del interior era algo totalmente anormal. Yo Claro. creo que ella muchas veces se preguntó en qué vaca loca me metí yo con este señor. O sea, ¿yo qué hice con mi vida? ¿O yo qué estoy pagando para eso? Hoy le pido aquí perdón públicamente porque de verdad yo fui un holgazán, todo el dinero me desaparecía consumiendo trago los fines de semana. Hasta que un día, Herbert, algo hizo clic en mi vida. Yo creo que fue el mismo Dios que me estaba preparando para este desarrollo, y recibí una llamada de una mujer que yo venía siguiendo desde hace rato. Pero como yo era un algazán, Herbert, adivina para qué la estaba siguiendo yo. No, mejor dicho, pues ahí ya todos nos imaginamos. Entonces, cuando esa persona me llama, yo obviamente acepto la invitación y claro que sí, yo me coloqué en mi mejor pinta y fui a la invitación. Resulta que esa mujer me fue a presentar un negocio de redes de mercadeo y ella se sienta en el cuaderno y empieza a hacer sus bolitas y sus círculos y a mostrarme de un negocio y a verme millonario, etcétera, etcétera. Pero lo que me dejó anclado fue que ella me dijo, mira, Ronald, te recomiendo que te leas este libro. Herbert, lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida, en toda mi historia, es que alguien me haya recomendado ese libro. Y le doy gracias a Tatiana, que en algún momento se lo he dado varias veces públicamente. Padre rico, padre pobre del señor Robert Kiyosaki. En mi vida yo conocía de la educación financiera. Y ese fue el libro. Es un excelente libro, perfecto, sí señor, y se nos recomienda para todas las personas que lo lean, los que ya lo leyeron, vuélvalo a leer, porque cada día encuentra uno cosas nuevas, un aprendizaje y verdaderamente le abre la mente a uno para ver cosas diferentes, para ver cosas nuevas. Entonces, Herbert, cuando ella me recomienda el libro, yo me voy a leerme el libro y empieza a hacer cortocircuito mi mente y a recablear todo lo que yo no había visto en mi vida, y empecé yo a leer, y viene después de ese libro otro libro y otro libro, y empecé a llenarme de educación financiera y me di cuenta que los activos, en este caso los bienes raíces o los activos que generaban ingresos, y yo dije, yo me voy a ir por los bienes raíces. Definitivamente que desde aquí comienzo con los bienes raíces, sin estrategias y sin nada. Entonces, la casa que nosotros hicimos, yo dije, vamos a hacerla de 2 pisos y arriba rentamos. Y cuando empezamos a trabajar, resulta que me equivoqué porque no lo hice de la mejor manera. El plano de la primera casa que yo hice, lo hice sentado en una hoja de cuaderno, como lo típico y lo tradicional cuando uno va a hacer algo empíricamente. Entonces, eso fue lo que mi papá me enseñó. Mijo, venga, el plano de la casa yo lo hice, vamos a sentarnos y lo voy a enseñar a hacer. Y bueno, hoy le doy gracias a mi papá por sentarse conmigo. Lo comprendo que me enseñó lo que él tenía. Ojalá y no me esté escuchando por ahí. Entonces empecé yo a hacer mis planitos en una hoja de cuaderno, y contratamos un albañil y le dije al albañil, maestro, este es el plano de la casa, aquí está. Así queremos, Herbert, la empanada más grande del planeta, columnas torcidas, pared doblada, o sea, es una locura. Pero la casa se hizo. Resulta que las escaleras tenían que quedar por fuera, quedaron las escaleras por dentro. Yo quería rentar, no podía, en fin, pues, bueno, mejor no me acuerdo porque me lleno de úlcera, pero el aprendizaje que me quedó es que el que se propone algo, lo logra. Y yo quería una casa para rentar, y entonces yo dije, bueno, si no puedo rentar la casa completa, voy a rentar habitaciones. Mi esposa y yo, o mi novia y yo, porque no nos habíamos casado todavía, estábamos rejuntados, vivíamos en la primera habitación y teníamos a varios compañeros policías rentados en las demás habitaciones. Y yo dije, wow, o sea, por aquí ya esto está empezando a dar frutos, Herbert. No, excelente. Excelente. Bueno, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre un agente inmobiliario y un cargo ejecutivo? Bueno, Herbert, la verdad es que cuando las cosas se hacen de 2 maneras. Hoy día he tenido la gran bendición de liderar
empresas y equipos de trabajo, empresas propias y empresas de terceros, y de desarrollar y formar personas en el trabajo inmobiliario. Y queremos romper el paradigma del típico agente inmobiliario de la calle de barrio que normalmente se forma. Las cosas se hacen de dos maneras. Una, como yo hice en mi casa, de manera empírica, de manera amateur, y otra donde de verdad tú dices, espérate, que se puede hacer profesionalmente. La diferencia número uno es que el profesional en bienes raíces, el agente inmobiliario no es agente, el agente es un profesional en servicio inmobiliario. Dos, uno se prepara y se educa constantemente y el otro solamente vive de los aprendizajes del día a día. Entonces, la persona que desea conseguir una facturación alta a través de la comercialización de bienes raíces tiene que sí o sí convertirse en un profesional que preste servicios inmobiliarios. ¿Por qué? Porque la carrera de agente inmobiliario pasa a ser un consultor en lugar de ser un vendedor. Un consultor jurídico, financiero, administrativo, arquitectónico. Cuando el profesional de bienes raíces empieza a manejar todo ese lenguaje que se necesita para facturar fuerte, entonces dejó de ser el agente que va a vender una casa como si estuviera vendiendo un par de zapatos. Y en lugar de eso, lo que hace es prestar un servicio de consultoría profesional en servicio inmobiliario, que es totalmente diferente. Asesorar las dos partes, tanto a la persona que está vendiendo como al que está comprando. Es un servicio lo que está prestando. No es sencillamente, como tú dices, una persona que vende una propiedad, porque esto es un negocio de personas, no es un negocio de ladrillos. Correcto. Excelente. Y el profesional es quien debe tener el criterio, porque si una persona, por ejemplo, si yo contrato a un instructor de gimnasio, yo debo acatar las instrucciones que me está dando el instructor. De lo contrario, contraté a la persona equivocada. Si yo, Herbert, contraté a un técnico para que dirija un equipo de fútbol, yo tengo que acatar las instrucciones del director técnico. De lo contrario, contraté las personas equivocadas. Si la persona contrata un agente inmobiliario, un profesional, es quien debe tener el criterio para asesorar y decir en qué momento es viable o en qué momento no es viable una negociación. Cómo se soluciona de una manera y cómo se soluciona de otra. Por eso tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener el conocimiento, el carácter y el criterio para emitir un concepto y decir, señor inversionista, este proyecto le está dando un margen de rentabilidad tanto. O señor familiar, esta es la propiedad que se adecua a su familia por esto, esto, esto y esto. O señor comprador, el crédito que más le favorece es el de libre inversión o es el de leasing habitacional o es el del banco hipotecario. Entonces ahí, cuando ya nosotros tenemos el conocimiento y tenemos el criterio, dejamos de ser los vendedores de casas para convertirnos en profesionales en servicio inmobiliario. ¿Estamos o no estamos, Herbert? Excelente, no, excelente. Me parece de verdad la ideología que tú tienes para formar a tu equipo, me parece perfecto. Y es la otra pregunta, sé que lideras un equipo a nivel nacional. ¿Cómo nace esa idea? Porque inicias tú trabajando, pero ya ahora tienes un equipo a nivel nacional. ¿Cómo surge esa idea? Bueno, Herbert, las personas tenemos que tener sueños. Y te digo hoy algo que yo me dije a mí mismo, que alguien en su momento me dijo, Ronald, los sueños deben tener unos criterios. Criterio número 1, si vas a soñar, sueña despierto, me dijo esa persona. No sueñes dormido, sueña despierto e imagínate las cosas que tú quieres lograr, visiónate. Y sueño número 2, el criterio número 2 es, me dijo, si vas a soñar, sueña en grande. Y yo dije, yo voy a soñar despierto y yo voy a soñar en grande. Entonces empecé a investigar y me encontré con un autor que le recomiendo a todos los que me están escuchando que estudien a este empresario de éxito. Creo que ha sido el hombre más rico del mundo o está de segundo, de tercero, no sé cómo está ahorita.
el señor inversionista en bienes raíces, el señor Warren Buffett. Y él dijo una vez en una conferencia que yo estaba escuchando, me dijo, Herbert, dijo la persona, yo soy rico por dos cosas. Y cuando él dice así, yo paré oídos y enseguida, ¿cómo así? Si yo quiero ser rico. Yo no sé si tú quieres ser rico, Herbert, pero yo sí, porque la riqueza me da a mí la bondad de poder ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a darle una calidad de vida a mis hijos, a mí, y poder darle a las personas que hacen parte de nuestro equipo de trabajo un apoyo económico integral y un desarrollo en todo. Entonces, dice él, yo soy rico por dos cosas. La primera, porque nací en los Estados Unidos de América, dice él. Y yo dije, nació, y entonces yo no entendía, no sé qué fue lo que quiso decir él. Interpreto, dice, lo que pasa es que es un país desarrollado, capitalista, y si usted quiere que le vaya bien, tiene que estar en un lugar correcto y las condiciones correctas y donde haya un flujo de caja que la gente tenga capacidad adquisitiva y de inversión, no como los países pobres. Y él empezó a dar su discurso. Y a medida que él hablaba, yo decía, yo tengo que irme de la ciudad donde estoy para una ciudad de mayor crecimiento, porque si yo deseo estar en la grande, tengo que rodearme con los grandes. Entonces, si vas a soñar, sueña en grande. Y él dijo la segunda, haber nacido en Estados Unidos, y la segunda, desarrollar negocios inmobiliarios. Entonces yo dije, si yo quiero ser rico, yo tengo que estar en una ciudad grande y además de eso tengo que sumergirme en el negocio de los bienes raíces, pero yo no quiero un negocio de barrio, yo quiero estar en Latinoamérica por lo menos. Entonces, cuando yo escribo esa visión que para mí fue grande, yo no sabía, Herbert, cómo yo iba a hacerlo. Créeme que escribí, ni yo mismo me lo creía al principio. Yo escribí, queremos estar en Latinoamérica en el 2025, pero ni yo mismo me lo creía cuando hablaba. Pero yo decía, si yo puedo, no sé cómo, pero lo voy a lograr. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Herbert, y mi terquedad hizo que de verdad me lanzara a pensar y a proyectarme en grande. Entonces le aprendí a otro mentor que dijo, la única manera que el ser humano pueda alcanzar éxito en la vida es que se desarrolle el hábito de aprendizaje continuo y que desarrolle la proactividad y la iniciativa de lo que no tiene, buscarlo por su propio medio en lugar de esperar que otro le den. Y yo todo eso hacía corto conmigo. Yo decía, bueno, si yo quiero ser rico, empecé a atar clavos. Si yo quiero tener la empresa grande, si el ser humano tiene que tener iniciativa, si tenemos que buscarlas por nuestra propia cuenta, las cosas, sin que alguien nos las dé, entonces yo voy a preguntarle al universo llamado Google, ¿cómo hago para tener una empresa de talla internacional? Y ahí empecé, Herbert. Me fui. No, extraordinario. Lo que yo les decía cuando lo presenté, creó una mentalidad de abundancia y hoy es un empresario imparable, una persona de éxito total que está dispuesto a comerse el mundo entero y apoyar a todas las personas que están con él. Excelente. Te hago una pregunta. ¿Qué tiene que tener un equipo para que funcione, para que un equipo sea exitoso? ¿Qué tiene que tener? Bueno, hay unos componentes importantes en todo equipo que no pueden faltar. El primero de todo, digamos que el alma mater de una persona para que pueda aplicar en cualquier equipo de trabajo se llama actitud. Si usted no tiene la actitud correcta, si usted es una persona que no se deja hablar, que es difícil de interpretar, que todo lo tergiversa, que le molesta, que le fastidia rodearse, hágase a un lado. Herbert, o tú trabajarías o tú desarrollarías equipos de trabajo con personas ogro, con personas mal pensadas, con personas negativas. Cuéntame. No, para nada, porque definitivamente no va a haber un progreso, no hay una visión y definitivamente esas personas se van a encargar de estancarte y de no dejar progresar tu negocio. Correcto. Entonces a mí me llegan las personas y me dicen, Ronald, quiero hacer parte de tu equipo de trabajo. Yo tengo equipo de trabajo inmobiliario, tengo equipo de trabajo de la distribuidora de mercancías, porque esta es otra empresa que
fundé, que desarrollé y que hoy está funcionando y tenemos una flota de camiones. Tengo una empresa con mi esposa, que mi esposa es la representante legal y somos los que estamos direccionando los hoteles, los restaurantes y las estaciones de gasolina. Tenemos rentas de capital, invertimos en bienes raíces, o sea, tenemos N cantidad de proyectos y todos ellos los aprendimos a desarrollar con personas. Entonces, cuando tú identificas a una persona, Ronald, yo quiero trabajar contigo, de una le mido su nivel de actitud. Si está menos de 8, conmigo no va. Si su actitud pasa de 8 a 10, entonces paso al siguiente criterio. Y es que la persona tenga valores, Herbert. Que sea una persona de bien. Que sea una persona que le podamos confiar cualquier proyecto, cualquier cosa, y no te va a hacer puñal por la espalda, Herbert. No, excelente. ¿Dónde estamos? Totalmente de acuerdo. Excelente. Una vez tú tienes los valores, termino aquí. Una vez tú tienes los valores, esos dos criterios, entonces entramos a el desarrollo intelectual, donde medimos aptitudes y donde medimos pasión y compromiso. El último criterio que yo tengo en cuenta es si a la persona le gusta el proyecto que va a desarrollar conmigo y si se ve desarrollándolo a largo plazo. De lo contrario, no va conmigo, porque mucha gente comienza un proyecto y lo deja botado, porque no saben ni lo que quieren en su vida. Entonces, no va tampoco, Herbert. Ese es otro que tenemos ahí presente. Claro, y muchas personas les gusta la inmediatez. No tienen la capacidad para visualizar, para construir un proyecto a largo plazo, sino que quieren que ya empiecen a generar ingresos. Este tipo de personas que no se capacitan, que no tienen la visión de crear un proyecto a largo plazo, pues la fácil es que consigan un trabajo y en los primeros 15 días van a generar ingresos, pero de ahí no van a pasar. Correcto, tal cual. Perfecto. ¿Y tú consideras que en este negocio inmobiliario se puede llegar a ganar muy buena plata? Herbert, esa pregunta es importante, pero pensaría yo que la respuesta más que obvia es como que tendría la persona que saber el por qué sí, es lo que yo te voy a compartir. Herbert, los bienes raíces en Latinoamérica, a través de, yo estoy en un grupo de personas europeas y de personas que están por allá en Dubái, donde yo me estoy alimentando de lo que está pasando allá y de cómo ellos están viendo el mercado latinoamericano. Resulta que en Europa la capacidad de construcción está de manera horizontal, está equilibrada. Ahorita, donde hay mayor crecimiento en los bienes raíces es en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay muchos espacios vacíos y ahorita todo está creciendo a nivel campestre. Entonces, yo que he pasado por diversos tipos de negocios, el primero, cuando yo monto un negocio, que compro algo para hacer un negocio de alto riesgo, porque si no se vende, de repente no voy a poder ganar dinero o tengo pérdida. Hay mucha gente que le quebraron los restaurantes, hay mucha gente que le quebraron por el tema de la pandemia, le quebró, todos los negocios pequeños se quebraron. Mientras que si eres inversionista y compras una propiedad, ese dinero está 100% protegido. 2, si tú vas a comercializar propiedades sin tener dinero, no necesitas tener un inventario físico, porque te apalancas en el inventario con el propietario. Tú no tienes un inventario físico y tienes un inventario de alto poder adquisitivo. Claro. Y tú vas a vender una propiedad de alto valor sin tener el inventario físico, solamente conectando a una persona con la otra, y te vas a ganar un margen de negociación brutal, de utilidad brutal. Por ejemplo, en México, que es un país, Herbert, que vamos a aperturar, pagan el 6% de comisión. Allá se trabaja con el 6%. Por eso, entonces, yo estoy mirando dónde pagan comisiones del 6 y del 5% y del 10% en zona rural. Entonces, si yo en una transacción me puedo ganar
el 3% que corresponden a 15,000, 12,000, 7,000 dólares en una negociación. Ahora bien, si se gana plata, hombre, yo puedo vender 2, 3, 4 propiedades sin necesidad de esforzarme, sin necesidad de matarme tanto, porque no tengo inventario ni tengo costos operativos. Lo único que tengo que tener es creatividad y conocimiento. Ahora, si usted va más allá a fondo y en lugar de tener inventario ajeno, tiene su propio inventario, como es lo que estamos haciendo nosotros, que ganamos el dinero y en lugar de salirnos a gastar, lo invertimos en comprar inventario para nosotros mismos, construirlo y venderlo, entonces el porcentaje del 3, del 5% se incrementa a un 30, a un 40 y hasta de retornos infinitos con las estrategias que hagamos, mi amigo Herbert. No, excelente, excelente para todas las personas que están escuchando. Se dan cuenta que este negocio, los bienes raíces, no es solamente lo que piensa la gente de comprar y vender. Tiene una variedad impresionante y según como tú lo trabajes, puede generar unos ingresos infinitos, como lo estabas diciendo en este momento. ¿Cómo ves esta maravillosa profesión con la evolución de las redes sociales? ¿Cómo lo trabajan ahora? Porque yo veo que ya poco está el cartel en la ventana, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la evolución hoy en día? Herbert, hay que entender que lo que estamos viviendo hoy se tendría que vivir como en 10 años. El mundo pegó una acelerada brutal, una acelerada. Y lo que las personas estábamos en proceso de adaptación del poco a poco, la pandemia y el encierro nos hizo que aceleráramos los procesos. Y eso hizo que también reemplazáramos y dejáramos de hacer cosas. Entonces, la principal cualidad de un emprendedor es adaptar el cambio con los brazos abiertos y reinventarse todos los días, a diario. ¿Cuándo tengo que reinventarme, Herbert? Todos los días. Ahora bien, cuando nosotros entendemos hacia dónde va avanzando el mundo y nosotros llegamos primero, como decía por ahí un escritor, cuando usted entiende a dónde va el mundo y llega primero, entonces usted hace dinero. Nosotros nos dimos cuenta que el modelo tradicional de pegar escarapelas, de tener la publicidad tradicional no funciona. ¿Por qué? Porque ya hay un estudio mostrado que muchas personas se pueden dar cuenta que cuando usted coloca una escarapela en una casa de se vende, únicamente la van a ver solo las personas que pasan al alrededor. Y estamos cortando de la posibilidad de mostrarle a miles de personas que en el mismo horario y en un mismo momento lo pueden mirar en plataformas digitales. Ahora bien, y por lo general, los que están llamando cuando está la escarapela, como tú dices, son los vecinos, son los primeros que llaman a curiosear. Que llevan 30 años viviendo en el sector y que quieren que el hijo viva ahí en el barrio. Entonces, Herbert, cuando usted decida desarrollar cualquier tipo de negocio, en este momento los inmobiliarios, usted tiene que dar una transformación en el servicio y por consecuencia tienes que construir una marca profesional propia tuya de que te represente a ti como tu nombre personal, donde tú empiezas a ganarte una comunidad que va a trabajar contigo, que le vas a ofrecer tus servicios, que van a querer contigo y que van a ganarse la confianza porque tú lo estás haciendo diferenciador, que es lo que nosotros venimos haciendo todos los días y lo que estamos haciendo en este momento, compartiéndole a las personas que quieren hacer parte de nuestro programa de educación o de nuestro programa de emprendedores inmobiliarios, que están abiertas las puertas. El que desee unirse, hombre, solamente es que haga parte de nuestro trabajo. Entonces, Herbert, la manera tradicional quedó obsoleta. Hoy día tenemos que crear una nueva profesión y esa profesión nueva se llama marketing digital. Todas las personas estamos obligados a desarrollar habilidades de marketing digital, embudos de venta, desarrollo de marca profesional, manejo de redes sociales. O sea, son herramientas que el que no las esté utilizando hoy está en nada. Ahorita estamos transmitiendo por 2 canales y esto queda grabado y va a quedar por los siglos de los siglos dando valor. Así es, perfecto. No, me parece la verdad formidable.
lo que se les dijo a ustedes desde el principio, no se pueden perder un solo minuto, porque aquí lo que venía era información de mucho valor, un contenido extraordinario. Para irnos acercando al final, cuéntanos tú cómo distribuyes tu tiempo entre tu vida familiar y profesional. Bueno, es una excelente pregunta porque los seres humanos llegamos a este mundo para disfrutar todos los días, hacer lo que nos hace feliz. A mí me hace feliz un abrazo con mi esposa. A mí me hace feliz un abrazo con mis hijos, me llenan de energía. A mí me hace feliz leerme un libro. A mí me hace feliz compartir con amigos como tú, Herbert, compartir un café con emprendedores. A mí me hace feliz atender un cliente. A mí me hace feliz ganar dinero. A mí me hace feliz poder decirle a mi mamá, ahí te giré un cheque, vieja, por todos los años de esfuerzo y sacrificio. A mí me hace feliz dar trabajo. Entonces, Herbert, entendiendo eso, hubo alguien que me dijo un día, Ronald, nosotros tenemos dos momentos en la vida. Uno, cuando nacemos, y dos, cuando nos damos cuenta que solo tenemos una sola vida. Cuando usted se dé cuenta que solo tiene una sola vida, va a valorar cada segundo de la vida que pasa. Entonces, yo hice un listado de todas las cosas que a mí me hacen feliz y todos los días hago un poco de eso que me hace feliz, llevando un equilibrio en todo. Le saco el espacio para sentarme en el PlayStation a jugar con mi hija y a reírme con ella. Le saco el espacio para ir a cenar con mi esposa o con un cliente. En la noche, antes de acostarme, me leo unas 5 páginas de un libro. Cuando me estoy afeitando, me escucho un audio mientras me hago la barba. Cuando me voy a trabajar o sea, estoy siempre en función de aquello que me apasiona. Entonces, yo los domingos organizo mi agenda de la semana y estoy bastante programado y estructurado. Y hay algo que yo aprendí a respetar y es respetar mi agenda y no perder el tiempo con la gente que me hace perder el tiempo. Valore su tiempo para que usted se dé cuenta que vale oro. Prefiero no perder el tiempo con alguien que me va a hacer perder el tiempo y venirme a jugar PlayStation con mi hija, que la amo con todo mi corazón y que yo estoy con ella disfrutando algo que me hace feliz. No, excelente, de verdad que qué aprendizaje tan impresionante que nos has dado la noche de hoy. De verdad que muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias de verdad, Ronald, por contarnos parte de tu vida. Esto fácilmente nos da para otra entrevista más adelante la tendremos. Y por último, las personas que se quieran contactar contigo, que quieran formar parte de tus equipos, las personas que quieran iniciar ese proceso de educación financiera contigo, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo te contactan? Bueno, Herbert, gracias por este espacio. Hay una segunda parte. Si logramos llegar a por lo menos unos 100 comentarios y unos 10,000 likes en las redes sociales. Hay una segunda parte, así que por favor ayúdanos a compartir para que esta información de valor, si a ti te aportó valor, el valor se comparte. Cuando usted comparte valor con otras personas, te retorna valor también. Entonces no seamos egoístas y compartamos también la información. ¿Dónde me consiguen? Ronald de la Hoz o Educación Financiera en mi cuenta de Instagram y en el canal de YouTube o en mi página oficial de Facebook de Ronald de la Hoz Oficial. En cualquiera de las 3 plataformas tenemos un equipo de trabajo que nos está apoyando para manejo de redes sociales y también yo directamente me vinculo para encontrar y buscar los comentarios y resolverle a la gente. El que desea ser parte, el que tenga el proyecto, que desee formarse como empresario, como emprendedor inmobiliario, como una persona de éxito en los bienes raíces, por favor, contáctame en el correo electrónico o en el WhatsApp que está en el perfil de Instagram, que yo con todo el gusto te ayudo y te hago miembro del equipo de trabajo, siempre y cuando vea que tú estás 100% comprometido para desarrollar las cosas. Entonces, ahí está Herbert. Y también
Vamos a necesitar personal en marketing digital. Si usted tiene habilidades de marketing digital, de embudos de venta, de email marketing, de creación de productos, por favor también contáctanos porque queremos un equipo enorme para Colombia, Herbert. Aquí lo están escuchando. Hay una gran oportunidad de que puedas integrarte con este gran equipo en diferentes áreas. Lo más importante es que lleves una mentalidad de querer superarte, de querer salir adelante, y si tú llevas esa mentalidad, aquí de la mano te van a guiar, te van a decir cómo lo puedes hacer y vas a llegar al éxito como lo es este gran empresario. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información. Gracias a todas las personas. Gracias a Paola, que es el detrás de cámaras, que nos apoya muchísimo para que toda esta información llegue a miles y a miles de personas. Muchas gracias a todos. Nos vemos de hoy en 8. Si te gustó este programa, por favor, dale compartir para que esta información llegue a miles y a miles de personas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Gracias, muchas gracias. Herbert, gracias. A ti. Vale, chao.